Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene un peso emocional, la verdad, inmenso. Imagínense por un segundo este escenario. Un cielo gris sobre un antiguo desierto, el viento moviendo lentamente las pesadas telas de una tienda antigua y una figura histórica parada ahí, completamente sola, en un silencio total. O sea, después de años de una espera interminable, de por fin vivir el nacimiento milagroso de su hijo Isaac y de superar pruebas que a nosotros nos parecerían imposibles, llega a la vida de esta familia el momento que absolutamente nadie esperaba, una pérdida profunda, un silencio abrumador. Así que vamos a entrar de lleno en esto y a explorar cómo una de las promesas más grandes de la historia arrancó, paradójicamente, con una de las despedidas más desgarradoras de todas. Y esto nos lleva a una pregunta central, de esas que te dejan pensando. ¿Qué pasa cuando muere la persona que más amas? Nos invita a detenernos un momento y reflexionar sobre ese peso universal, sobre lo devastador que debe ser perder a la compañera de vida justo en el instante en que el sueño de toda la vida apenas comienza a hacerse realidad. Pensemos en la desolación de ese escenario. La promesa ya está ahí, es palpable, es real, pero la persona con la que caminaste durante décadas para lograrla, pues simplemente ya no está para disfrutarla. Fíjense que el capítulo 23 de Génesis hace un giro narrativo completo. Se aleja totalmente de esas clásicas historias de victorias épicas, de ejércitos cayendo o de mares dividiéndose. Cero batallas. En su lugar, el texto se enfoca de lleno en una realidad silenciosa, muy íntima y súper abrumadora: el luto humano. Nos habla de forma directa y la verdad muy honesta sobre el dolor agudo y real de perder a alguien que amamos profundamente. Sección 1. La muerte de Sara. Vamos a ver cómo termina esta primera etapa. El relato histórico arranca de una forma bastante solemne y rápidamente nos ubica en un lugar geográfico muy específico para enmarcar el duelo. Sara fallece en Kiriat Arba, un lugar importantísimo que la historia más adelante conocería como Hebrón. Es un escenario silencioso para una despedida literalmente de proporciones monumentales en toda esta narrativa histórica. Y aquí el texto hace algo bastante inusual, o sea, hace una pausa súper deliberada para darnos un número exacto: 127. 127 años. Es un detalle fascinante, porque Sara es, de hecho, la primerísima mujer en todo este relato bíblico cuya edad al morir queda registrada con esta precisión milimétrica. ¿Y por qué importa tanto? Porque nos deja clarísimo su inmenso valor dentro de la historia. A ver, Sara nunca fue un simple personaje secundario ni una observadora de paso, para nada. Ella fue la pieza central de toda esta narrativa de promesas divinas. Hablamos de la mujer que lo dejó todo, que soltó la seguridad de su tierra natal para viajar hacia lo absolutamente desconocido junto a Abraham. Soportó décadas de esterilidad, de dudas desgarradoras, de esperas frustrantes y, bueno, sí, también de errores. Pero al final de ese larguísimo camino, presenció el milagro vivo de sostener a su hijo Isaac en brazos. Su historia es gigantesca, y ahora toda esa vibrante historia terrenal llega a su fin. Todo esto aterriza y se resume en una frase cortita pero súper contundente: Abraham lloró por Sara. El autor no tiene ni la más mínima intención de esconder la devastación de este famoso patriarca. No intenta disfrazarla con un falso estoicismo. Nos enseña de frente que, oigan, incluso una figura titánica de fe experimenta una tristeza profunda e insoportable. El hombre de fe no es inmune al dolor. El hombre de fe también se quiebra y llora desconsoladamente frente a la pérdida. Sección 2. Un extranjero sin tierra. Ante esta pérdida, Abraham necesita urgentemente un lugar físico para sepultar a su esposa, así que va con los habitantes locales de esa región, los hititas, y se dirige a ellos diciendo: «Soy extranjero y forastero entre ustedes». ¡Wow! Esta sola frase revela un problema enorme y saca a la luz la absoluta vulnerabilidad en la que se encontraba Abraham, a pesar de todo su estatus espiritual. Y aquí es donde radica una ironía increíble. Piénsenlo un momento. El hombre al que una voz divina le había prometido un territorio inmenso y el origen de una nación entera, técnicamente hablando, no poseía legalmente ni un solo centímetro de tierra. Vivía caminando sobre la tierra prometida, sí, claro, pero no era dueño de absolutamente nada en ella. No tenía ni siquiera un cuartito de terreno propio para poder enterrar con dignidad a su amada esposa. Su única posesión real era su fe. Ahora,
Veamos cómo responden los habitantes locales a esta solicitud, porque esto es verdaderamente asombroso. Los hititas le responden con un respeto casi inexplicable, llamándolo príncipe de Dios entre nosotros. Dimensionen el peso de eso. Abraham es un forastero, un nómada sin raíces firmes ahí, sin un reino político, sin un ejército enorme que lo respalde para llegar a exigir tierras, y aún así lo respetan a este altísimo nivel. Tanto así que, de inmediato, le ofrecen de manera gratuita usar cualquiera de sus propias tumbas familiares para que sepulte a Sara. Sección 3. Negociando la cueva. Entremos al detalle de este trato. Esta negociación pública es fascinante y ocurre paso a paso. Primero, los hititas le ofrecen amablemente cualquier tumba, y además gratis. Pero Abraham, mostrando que tenía clarísimo su propósito, pide específicamente la cueva de Macpela, que era propiedad de un hombre llamado Efrón. En el tercer paso, Efrón, queriendo lucirse con un gesto de gran generosidad frente a su comunidad, intenta simplemente regalarle esa tierra a Abraham. Sin embargo, el paso 4 es el meollo del asunto. Abraham se niega rotundamente a aceptar un regalo o un favor temporal. Él insiste, con una firmeza absoluta, en realizar una compra legal y permanente. No quería una propiedad prestada que alguien le pudiera reclamar después. Quería una posesión legítima, con todos los papeles en regla para el futuro. Y ahí es cuando Efrón menciona el precio, que es inmenso, 400 siclos de plata. Para ponerlo en perspectiva, los historiadores señalan que este era un valor verdaderamente considerable, casi una locura de dinero para esa época. ¿Pero qué hace Abraham al escuchar esa cifra tan alta? Paga el precio completo ahí mismo, cero regateo, no pide descuentos, no pide pagos a meses. Lo hace a la vista de todos, frente a los testigos presenciales, asegurándose de que la transacción quede legalmente establecida y a prueba de todo. Es un trato completamente blindado. Sección 4. La primera tierra prometida. Veamos cómo termina esto. Con los títulos de propiedad, por así decirlo, finalmente en sus manos, llegamos a este momento de profundo y doloroso silencio. Abraham procede a enterrar a Sara en su nueva propiedad, la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la zona de Hebrón. Imaginemos por un instante la solemnidad de esa escena. El viento del desierto soplando. El adiós definitivo. La mujer que caminó a su lado durante tantas décadas, superando incontables obstáculos, ahora descansa. Con este acto, Abraham no solo está enterrando a su esposa, está enterrando físicamente una etapa monumental, totalmente irrepetible de su propia vida. Y aquí yace la suprema y profunda ironía de toda esta historia. Es un contraste brutal. Por un lado, tenemos la promesa original, el anuncio de una nación inmensa y territorios fértiles que no acaban nunca. Y por el otro, vemos la realidad. El primer y único pedazo de tierra que Abraham posee oficialmente bajo su propio nombre en todo Canaán es un sepulcro. La materialización de la majestuosa tierra prometida no arranca con la construcción de un gran palacio ni de una fortaleza impenetrable, sino con la compra de una cueva oscura para enterrar a sus muertos. Pero a ver, y este es el gran punto que nos tenemos que llevar hoy. Comprar esta parcela en específico no fue solo un simple acuerdo de bienes raíces. Fue un profundo, desafiante y radical acto de fe. Era como si Abraham, a través de ese contrato, estuviera gritándole al mundo: aunque hoy lo único que tenga en mis manos sea esta tumba para llorar a mi esposa, tengo la absoluta certeza de que toda esta tierra que la rodea algún día pertenecerá a mi descendencia. La promesa divina seguía 100% vida en su corazón, incluso en su día de mayor oscuridad y duelo. Y esa increíble resistencia emocional nos lleva a esta poderosa afirmación. La verdadera fe también sabe llorar. A lo largo de la vida, todos nosotros enfrentamos pérdidas profundamente dolorosas, momentos inevitables donde relaciones, personas o etapas que amamos simplemente llegan a su fin. Y la narrativa de hoy nos valida inmensamente nuestra fragilidad humana. Nos enseña que tener fe, tener convicción o esperanza en un futuro mejor, no elimina por arte de magia el dolor paralizante del presente. El luto es natural, es válido, y llorar desconsoladamente no le quita fortaleza a nadie. El dolor y la esperanza, créanme, pueden coexistir en la misma habitación. Y así, para cerrar, quiero dejarles esta idea rondando en la cabeza. Si la realización histórica de una de las promesas más grandiosas de la humanidad arrancó curiosamente en un lugar de finalización,
en una simple tumba comprada en medio de tantas lágrimas. ¿Cómo podrían esos finales profundos y dolorosos que todos nosotros experimentamos en nuestras vidas ser en realidad el comienzo oculto del siguiente gran capítulo de nuestra historia? Incluso cuando parece que algo hermoso ha terminado para siempre y solo queda silencio, tal vez la historia aún se sigue escribiendo de formas que nosotros todavía no podemos ver. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima explicación.